Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este programa especial Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana. La semana pasada iniciamos con la primera parte sobre la responsabilidad civil, un programa que ha llamado a la atención sobre todo a los especialistas en derecho civil y procesal civil, a los estudiosos de esta materia. En esta ocasión pretendemos concluir la segunda parte sobre la responsabilidad civil. Nos acompaña un egresado de la Escuela de la Judicatura con más de 20 años en el ejercicio de la magistratura, profesor de distintas universidades, investigador incansable y sobre todo, pudiéramos decir, uno de los mejores conocedores en esta materia de la responsabilidad civil. Comenzamos la semana pasada y ahora continuamos con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Magistrado, estamos aquí. Aquí estamos. Estamos orientando al pueblo dominicano. Es importante orientar al pueblo dominicano porque eso es una materia del pan nuestro de cada día. Casi todos los litigios que van a los tribunales, no te puedo decir que de cada 10, 8 implican responsabilidad. Magistrado, quien no sabe responsabilidad civil tiene problemas. Lamentablemente, pero el mismo poco dominio, tanto los diferentes actores del sistema, incluyendo los jueces, pues salen soluciones, como te diría, del que tiene más saliva, traga más hojaldre. Pero no es un ejercicio fundado en lo que son los principios y las reglas que regulan la responsabilidad civil. Magistrado, la semana pasada comenzamos con los principales tópicos de la responsabilidad civil y quedábamos desarrollando lo que eran los sujetos activos y pasivos de la responsabilidad civil. Me gustaría que continuáramos en esa parte. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos y cuáles serían sus roles dentro de la responsabilidad civil? Procesalmente, como siempre, hay un demandante y un demandado. El demandante, el civilmente responsable, que pueden ser varios, y el demandante, que siempre es la víctima, pueden ser varias, el demandado, que pueden ser varios, que son los civil o el civilmente responsable. En cuanto el demandado puede ser el que responde tanto por su hecho personal como por el hecho ajeno, el hecho de las personas o de las cosas de las cuales debe responder. Por ejemplo, el guardián responde por el hecho de la cosa inanimada, como responde también el padre por el hecho de los hijos menores habitando con ellos. En ese sentido, tenemos que el demandante, la víctima, es quien tiene el interés de demandar la reparación del daño o perjuicio sufrido. Sería entonces el sujeto activo procesalmente hablando. Y el demandado sería el civilmente responsable, como dijimos, respondiendo por su propio hecho o por el hecho de la persona o las cosas de las cuales responde, que sería el sujeto pasivo. Pero la acción puede ser ejercida y también, en muchos casos, cuando hay un seguro cubriendo la indemnización, pues el seguro viene desempeñando como sujeto pasivo, pero no como parte demandante o demandada, sino como un interviniente voluntario o forzoso, dependiendo de quien lo pongas en causa, si el mismo demandado, interviniente forzoso, o la víctima, interviniente forzoso, o si la compañía o el asegurador decide él mismo entrar en el círculo procesal, ya sería un interviniente voluntario contra quien no se persigue una condenación. Simplemente se persigue que la sentencia que se dicte, condenando a civilmente responsable, le sea declarada oponible y ejecutable como asegurador de la responsabilidad civil, en tanto que constituye una garantía de la indemnización y permite a las víctimas evitar ya de manera total o parcial la insolvencia ya actual o ya inminente, ya fingida o ya real
del civilmente responsable. Pero también la víctima puede ceder sus derechos a un tercero. Intervienen aquí los cesionarios. ¿Cómo así? O el acreedor de la víctima ejerciendo la acción oblicua del 1166 del Código Civil, que permite a los acreedores ejercer la acción del deudor cuando éste no la intente por negligencia o descuido, y por tanto, en ese caso ya la acción sería ejercida por actores diferentes a la víctima. Los cesionarios en primer lugar y los acreedores en segundo lugar. ¿Quiénes serían los accionarios y los acreedores de la víctima? El acreedor, en tanto que ejerce la acción oblicua, el 1166 establece que los acreedores pueden ejercer la acción de su deudor, pero siempre y cuando no se relacionen con su persona. Por lo tanto, este principio se extiende tanto a los cesionarios y se aplica a los mismos acreedores. Al disponer el 1166 que no pueden ejercer la acción que reivindica aquellos derechos que son inherentes a la persona de la víctima, entonces en este caso hay que distinguir en materia de responsabilidad civil cuando la indemnización persigue la realización de daños materiales y cuando de daños morales. Los cesionarios, al igual que los acreedores, actuando oblicuamente, pueden ejercer la acción en reclamación de los daños materiales, nunca de los daños morales. ¿Quién es un seccionario y quién es un seccionario y qué significa la acción oblicua para el pueblo en general? La acción oblicua es la acción de que, perteneciendo al deudor, la ejerce el acreedor como una forma de garantizarse su derecho frente al deudor. Un deudor dispone, por ejemplo, de una acción en partición. El acreedor sabe que en esa partición está la prenda que le permite cobrarse su crédito. Si el deudor no ejerce esa acción en partición por negligencia o descuido o por cualquier razón o motivo, el acreedor, probando que esa es su garantía, que la inactividad del deudor le perjudica, entonces puede ejercer la acción que pertenece al deudor. Esa es la acción oblicua. ¿Y cesionario? Cesionario es aquel que adquiere los derechos de la víctima por transferencia o cesión que haga ella a favor de ese tercero. Para que esto ocurra, ¿no se necesita algún acto, por ejemplo, del titular del derecho? Bueno, en el caso del acreedor que ejerce la acción oblicua, tendría que poner en mora al deudor para que ejerza la acción, darle un plazo, y si el deudor no procede en ese plazo, entonces él... No se necesita un documento... El cesionario, como toda cesión, tiene que hacerla contar por escrito, y en ese acto de cesión... Tiene que ser por escrito, un acto. Por escrito, sí, y en ese acto de cesión de derecho debe ser firmado por el cedente y por el cesionario. En todo caso, ser notificado al deudor cedido o hacer que el deudor cedido también participe y firme y acepte la cesión. Póngame, magistrado, usted sabe que esto es un asunto educativo, esta es una clase. ¿Me puede poner un ejemplo donde se dé quién es el cedente, quién es el cesionario? O sea, un caso hipotético. En la práctica, en la responsabilidad civil, se da mucho eso. Por ejemplo, yo tuve un accidente. Usted tuvo un accidente. Vamos a ver. Tengo derecho a una indemnización, pero yo no quiero esperar o no tengo los recursos para accionar. Entonces voy donde ti, mira, yo te cedo todo derecho, hacemos un acto. Entonces, el civilmente responsable, la misma compañía de seguro, en tanto que serían actores en el proceso, hay que obtener en el mismo acto el consentimiento de la cesión o en todo caso notificársela. Entonces después que se cumple y se le comunica al deudor cedido la cesión, ya entonces en ese caso el cesionario puede iniciar la acción en justicia. ¿Quién es el cesionario ahí entre usted y yo? Cesionario, el titular de derecho que lo transfiere a otro. El cesionario es el titular de derecho. No, es el cedente. Yo soy el cedente. El cesionario, aquel que adquiere el derecho. El que adquiere el derecho. El derecho. Y el deudor cedido, aquel frente a cual se ha cedido el crédito. La cesión de crédito es muy común y corriente. En ese caso, por ejemplo, ¿a quién se persigue?
al que causó, al posible imputado? Se persigue contra el civilmente responsable y también contra el asegurador del civilmente responsable. Se persigue. Sí. Magistrado, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un acreedor y lo que es la acción oblicua? Pero ustedes, amigos televidentes, no se muevan porque continuamos con la responsabilidad civil en Abogado, Justicia y Sociedad con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo te está veo lindo, mío, mi amor. está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. A ver, Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene climas alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago
y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Alma Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Señores, estamos conversando con el magistrado Rafael Vázquez sobre la responsabilidad civil. Y antes de irnos a la pausa, a los amigos televidentes que se integran, Abogados, Justicia y Sociedad, decíamos, magistrado, ¿cuál es la diferencia entre la acción oblicua, la persecución del acreedor, y le voy a agregar otra que no estaba en la pregunta anterior, la acción pauliana? Siempre en la universidad los estudiantes confunden, incluso los abogados en ejercicio, no saben la mayoría distinguir lo que es la acción oblicua de la acción pauliana, ni la persecución del acreedor. Lo ven como si fuera lo mismo, sobre todo en el tema de la responsabilidad civil. En cuanto a la diferencia de la acción pauliana, se Con la la voy a dar oblicua. rápidamente porque no quiero desviarme del tema Ok. central. Entre la acción pauliana y la acción oblicua, aun cuando es ejercida por los acreedores del deudor, mientras la acción oblicua, el acreedor ejerce la acción del deudor. En la acción oblicua, La acción del deudor. el acreedor ejerce la acción del deudor. Ajá. de la cual el deudor sigue siendo titular. Eso es la oblicua. La oblicua. El deudor la- sigue siendo su titular. Sí. Y se ejerce contra los deudores del deudor. En la acción pauliana, el acreedor ejerce contra el deudor la acción tendente a contrarrestar el fraude que en su derecho pueda hacer el deudor. ¿Cómo así? Déjalo ahí. Para seguir entonces la diferencia entre cesionario... No, pero un poquito, magistrado, para que le quede claro al público, La- breve. La acción pauliana, con ella, el acreedor interviene Evita. en el proceso que puede interesar al deudor, pero contra el deudor, a fin de evitar y conjurar el fraude que en los derechos del acreedor pueda ejercer el deudor. En la acción oblicua, el deudor ejerce la acción del deudor contra los deudores del deudor. Excelente, excelente. Entonces, en cuanto a los cesionarios, ya el cesionario ejerce una acción personal porque la víctima o el acreedor le ha cedido su derecho, entre ellos los derechos de accionar contra el deudor. Excelente. Seguimos, excelente, Con magistrado. respecto ahora a los, respecto al sujeto pasivo, que puede ser una persona o pueden ser varios, tanto en materia contractual como en materia delictual, cuando hay pluralidad de sujetos pasivos, en ese caso hay un liticonsorcio pasivos, y entonces puede darse... ¿Qué es un liticonsorcio? Liticonsorcio es cuando hay pluralidad de partes. Cuando hay pluralidad de partes. Si son varios deudores, hay un liticonsorcio pasivo. Si hay varios acreedores, un liticonsorcio activo. Entonces, entra aquí el asunto de cuando hay pluralidad de sujetos pasivos. La cuestión de la indemnización. Siendo varios los obligados, ¿cómo responden? El artículo 1202 del Código Civil dice que la solidaridad no se presume. Solamente se aplica si resulta de la ley o del contrato. Salvo en materia comercial, que el artículo 1107 del Código Civil, al excluir, salvo ausencia de regulación propia en materia comercial, la aplicación del Código Civil, se interpreta por argumento a contrario de que entonces, mientras en materia civil la solidaridad es la excepción, en materia comercial es el principio. Se presentaba el problema de cómo debían responder los diferentes sujetos pasivos cuando había pluralidad de sujeto pasivo o liticonsorcio pasivo. En un principio, la jurisprudencia comenzó a aplicar la solidaridad
pero se le criticaba fuertemente y con mucha razón de que violaba el artículo 1202 del Código Civil. Entonces la jurisprudencia se crea una figura fundada en los principios generales de justicia y equidad, crea lo que se llama la obligación in solidum o solidaridad imperfecta. Tiene la ventaja de que no desconoce en las disposiciones del artículo 1202 del Código Civil, pero al mismo tiempo la ventaja de que le garantiza a la víctima en su reparación poder dirigirse a todos los obligados y de paso verse liberada de la insolvencia de algunos o varios de los deudores. Entonces, la obligación in solidum, a diferencia de la obligación solidaria, se dice, hay pluralidad de sujetos y pluralidad de objetos. Mientras en la obligación solidaria se dice, hay pluralidad de sujetos obligados y unidad de objetos. Varios sujetos se obligan por la misma deuda. En la in solidum, existen tantas deudas como sujetos obligados existen. ¿Por qué? Porque mientras en la materia solidaria se presume que existe un mandato tácito entre los deudores solidarios para representarse mutuamente, eso no ocurre en la obligación in solidum. Por esa razón, no se dan los llamados efectos secundarios de la solidaridad en la obligación in solidum. Por ejemplo, en materia de solidaridad, la interrupción de la prescripción por la actuación de uno de los obligados solidarios beneficia a los demás. Eso no ocurre en la obligación in solidum. La cosa juzgada con respecto a uno de los obligados solidariamente, beneficio afecta a los demás obligados, en la in solidum tampoco ocurre eso. ¿Y por qué que no ocurre eso? Porque mientras la solidaridad resulta de la voluntad de la parte o de la voluntad de la ley, la in solidum resulta al margen de disposición voluntaria de la ley o de las partes. ¿Se rige por qué entonces? Se rige por los principios generales de derecho, o sea, se busca la equidad. Claro, el mismo derecho de repetición que existe en la solidaridad existe en la in solidum. El acreedor que pagó puede repetir contra los demás acreedores coobligados. Magistrado, interesante, la responsabilidad civil no es tan fácil como se ve, hay que entenderla bien, y estos son 2 programas consecutivos especiales sobre la responsabilidad civil. En el programa anterior vimos someramente las hipótesis de la responsabilidad civil. Sería importante explicarla, magistrado, ahora un poco más amplio, más detallada, cuáles serían estas hipótesis y ahí pasar entonces a la parte constitutiva o los elementos constitutivos de dicha responsabilidad. Aun cuando existen muchas leyes especiales, prácticamente en nuestro ordenamiento jurídico se siguen contemplando los 2 grandes órdenes de responsabilidad civil previstas en el Código Civil. La responsabilidad civil delictual, que es el derecho común de la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual regulada por los artículos 1142 y siguientes del Código Civil, sobre todo el 1147, y la responsabilidad civil delictual regulada por los artículos 1382 al 1386 del Código Civil. Se dice que ambos órdenes persiguen el mismo objeto, la reparación del daño o perjuicio experimentado por una persona, pero no obstante tener el mismo objeto y quizá la misma causa, que yo no me encasillo en la falta. Para mí hay que hablar
del hecho perjudicial y dentro del género del hecho perjudicial la falta como una especie, pero en ambos casos hay que distinguir que están sometidas a regímenes jurídicos completamente distintos. La responsabilidad civil contractual responde a un régimen jurídico distinto al de la responsabilidad civil delictual, aun cuando interactúan. Muchas disposiciones de la responsabilidad civil contractual son interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia como principio general de la responsabilidad civil y por tanto, por analogía, se aplica en la responsabilidad civil delictual, como también la responsabilidad civil delictual, en tanto que es el derecho común de la responsabilidad civil, pasa a ser de aplicación supletoria en el orden de la responsabilidad civil contractual. Magistrado, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, de manera sucinta, de manera llana, ¿cuáles son? Los elementos constitutivos de la responsabilidad civil y en la cual muchos jueces y abogados se pierden son, tradicionalmente se habla de la falta, pero como usted ha dicho, yo considero que la falta es una especie dentro del género de la necesidad de un hecho perjudicial, de un hecho injusto, contrario al derecho, que vulnera derecho a una persona, y el mismo Código Civil me da la razón. El 1384, párrafo primero, la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada no se funda en la idea de falta. El 1385, el guardián del animal no se funda en una falta. El 1386, los daños causados por la ruina de un edificio, tampoco se funda en la falta. Entonces, por lo tanto, más que de falta, yo haría primer elemento constitutivo, el hecho perjudicial, el hecho contrario al derecho, el hecho injusto que vulnera, lesiona, viola los derechos de alguien y por tanto compromete su responsabilidad civil. Claro está, en la práctica quizá la falta es el recurso que tienen las víctimas cuando no hay otro fundamento y quizá de muy aplicación práctica, cuando no se invoca la responsabilidad civil fundada en el riesgo creado. Pero sea el riesgo creado, sea la falta, uno y otro caso estamos frente al derecho perjudicial, de ahí mi tesis, mi teoría del fundamento de la responsabilidad civil, de que no es la falta ni el riesgo, sino la injusticia del daño. El riesgo creado, ¿qué es eso, magistrado? El riesgo creado es aquella teoría que fundamenta la responsabilidad civil que aplicábamos en el programa anterior, donde ya no tiene por fundamento racional la falta, el hecho personal contrario a derecho, emanado de la conducta o el comportamiento de una persona, sino también del hecho que vulnera derecho al margen de toda actividad personal. Por ejemplo, los daños en el campo de la energía nuclear. Tú no puedes identificar un culpable, un responsable personal. Entonces ahí, ¿qué se indemniza? El riesgo creado. Si por su actividad el hombre crea un riesgo, todo daño que cause debe por razón de justicia y de equidad repararlo. Magistrado, no es tan fácil establecer la relación o interrelación entre cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la mejor forma? ¿De cuáles elementos? De los elementos constitutivos de la responsabilidad. Entonces, bien, ya dijimos, o sea, ¿cómo uno relaciona esto para encontrar un culpable, para encontrar a alguien que repare los daños? Por eso entonces, además del hecho perjudicial, que generalmente se habla de la falta, también tenemos el daño o perjuicio, que aunque se identifiquen en la práctica son distintos. Hay doctrinarios, yo estoy de acuerdo, que distinguen entre el daño y el perjuicio. El daño vendría siendo la lesión inferida al patrimonio de la víctima y la disminución de este o la depreciación de este patrimonio. El perjuicio sería la evaluación económica de esa lesión y de esa depreciación del patrimonio de la víctima. Como una evaluación de los daños, sería el perjuicio.
Exactamente, la evaluación económica. Entonces, el daño y el perjuicio y el lazo de causa-efecto, cierto y directo. ¿Cómo así? Fíjate, en la práctica muchas veces los abogados te prueban perfectamente la falta o el hecho perjudicial. Pero ya creen que automáticamente comprobar una falta o un hecho perjudicial ya tienen derecho a una indemnización. No, tiene que probar el daño como consecuencia de ese hecho perjudicial, el perjuicio derivado, porque ahí entonces entra el 1149 del Código Civil, que aunque editado a propósito de la responsabilidad civil contractual, dice que los daños y perjuicios se resuelven por las pérdidas sufridas y la ganancia dejada de hacer, el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, no basta que yo vaya ante el juez, mire, fulano de tal causó tal hecho, me causó este perjuicio. No, usted tiene que justificarle al juez los montos económicos necesarios para usted demandar reparación. Entonces te encuentras que muchas veces los jueces llegan y se tapan con unas indemnizaciones que tú no sabes dónde las sacan. Y muchas veces, en apelación, te vas a encontrar que entonces la corte va a tener que decir, sí, usted probó la falta, usted probó el daño, pero no probó el monto. Entonces tiene que recurrir al 128 del Código de Procedimiento Civil y 523 siguientes del mismo Código de Procedimiento Civil, condenar a daño y perjuicio y ordenar su liquidación por Estado. Magistrado, ¿en qué consiste el lucro? Daño emergente. Daño emergente y el lucro cesante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto a la responsabilidad civil se refiere? Pero ustedes no se muevan, conversando con el magistrado Domingo Rafael Vázquez, 2 programas consecutivos sobre la responsabilidad civil, y nos faltan otros tópicos a discutir. ¿No pagas a su mujer? Vendemos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso reina Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo tengo el mío, mi amor. Hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. A ver, Martínez, pero una cosa. Hermoso día Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval.
emocionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón, Santiago está lindo. amo a Santiago. Gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Gracias por continuar con nosotros en el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos al magistrado Domingo Rafael Vázquez, ¿en qué consiste y cuáles serían las diferencias de lo que es el daño emergente en la responsabilidad civil y el lucro cesante? Los abogados no conocen esto y a veces confunden la terminología. Los abogados en esta materia hablan, porque les gusta hacer mucha gala del latín, sin saber pronunciarlo. Ellos te hablan de lucrus danum emergens, lucrus cessans. En latín es danum emergens, lucrus cessans. El daño emergente como elemento material de la indemnización es el perjuicio o la pérdida evaluada en términos económicos que dentro del patrimonio tú has experimentado a consecuencia del hecho perjudicial. O sea que el daño emergente sería la pérdida. La pérdida. Pues, Es el daño la pérdida emergente. sufrida, como dice. La pérdida sufrida. Entonces, el lucro cesante, la ganancia dejada de hacer, son los beneficios de que tú te has sido privado de obtener a consecuencia del hecho perjudicial. Yo tengo como ejemplo típico, y el que mejor explica el asunto, el propietario del vehículo de transporte público, el carro de concho. Un carro de concho, un accidente. El carro súper de perfecto. El propietario o el chofer tiene que invertir dinero para su reparación, sea reparación de piezas, sea sustitución de pieza y pieza nueva, pintura, mano de obra, desabolladura, etc. Ahí está el daño emergente. Pero ese chofer, ese vehículo es su medio de vida, del cual depende su sustento y deriva ganancias. Los días en los cuales ese vehículo, por motivo de la reparación, él deja de percibir los beneficios que le reporta, ahí está el lucro cesante. Yo creo que, como dicen en el campo mío, allá en el Hoyazo, donde yo nací, más claro de ahí no canta un gallo. Entonces, muchas veces los abogados no saben distinguir. Por ejemplo, en caso de herida, golpe y cosas, te llevan y te prueban perfectamente ese vehículo, atropelló a esa persona, le causó tal y tal fractura, tuvo interno, tratamiento médico, pero no más. Con la agravante de que la mayor parte de los abogados, no sé por qué razón, todos interponen la demanda sin tener un certificado médico definitivo. Y no se puede. Es que es mejor con Es el provisional. certificado médico definitivo, porque el certificado médico definitivo te permite a ti, que es otro aspecto que corresponde al tercer elemento, lazo de causa-efecto, que te permite a ti, ¿no? En cuanto al perjuicio, esto es lo que estamos tratando, incluso tener la indemnización de un perjuicio futuro cuando es virtual. ¿Cómo así, magistrado? Bueno, un certificado médico definitivo es que te dice a ti si hay secuelas permanentes o no, y que los jueces deben tomar en cuenta no solamente en el presente, sino también sus proyecciones futuras. Por ejemplo, un pianista que en un accidente pierde una mano. ¿Hay un perjuicio futuro y virtual? O un pianista como músico, donde hasta que no hay un diagnóstico definitivo no se va a determinar si va a quedar con algún defecto que le permita obrar en el piano,
hay un perjuicio futuro y virtual que se va a prolongar. Entonces, esa secuela permanente que se traduce en la privación del ejercicio de una profesión o una acción de la cual puede derivar beneficio, es necesario tenerlo. Magistrado, aquí en los tribunales, y usted testigo de eso en 21 años, en la justicia civil dominicana, de que los abogados plantean distintas demandas relacionadas con la telemedicina. Acuden a los tribunales, demandan médicos, etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿qué relación existe entre lo que es la responsabilidad civil y lo que es la responsabilidad médica o en la telemedicina? Lamentablemente, nuestra ley 41-001 de General de Salud prácticamente deja intacta la cuestión de la responsabilidad civil. Incluso en cuanto a los médicos hay que remitirse al derecho común. Apenas en el artículo en los artículos 150 por ahí, en el artículo 154, 155, numeral 11, regula entre los actos médicos el asunto de la transfusión sanguínea, y el artículo 157 en su numeral 1 y 2 sobre el trasplante de órganos y en determinadas circunstancias muy específicas. En cuanto a la responsabilidad civil del médico en general, no contiene regulación, y mucho menos en lo que se refiere a la telemedicina, que incluso en países que está regulado el asunto, en Francia, es apenas a partir del 2010, con el decreto 2010-1229, del 19 de octubre de 2010, cuando se incorpora un articulado que regula la aplicación de la tecnología de punta, tecnología virtual, internet, como se le quiera llamar, a la medicina, cuando sabiendo que hoy la tecnología virtual ha invadido todos los campos del ámbito de actuación del ser humano, y sobre todo la ciencia y la medicina no es la excepción. Entonces, por tanto, ¿qué sería la telemedicina? No es más que la aplicación de la tecnología virtual, de la internet, al ejercicio y práctica de la medicina. Son los mismos elementos. ¿Cómo influye, cómo incide la responsabilidad civil en general con la responsabilidad civil médica? Habría que distinguir. ¿Qué relación, qué diferencia se da? Habría que distinguir las hipótesis que plantea el sistema francés en ese código de sanidad pública. En cuanto a eso, plantea en primer lugar lo que llaman la teleconsulta, el teleexperticio, la televigilancia o teleseguimiento y la teleasistencia. En la teleconsulta, el paciente, vía internet, vía teléfono, vía cualquier medio electrónico de comunicación, consulta al médico. No hay una elección personal ni una relación presencial entre el médico y el paciente en este caso. En el teleexperticio, un profesional de la medicina, el médico, recurre al especialista, dado sus conocimientos especiales específicos y competencia particular, recurre al especialista para obtener el asesoramiento y el consejo y con fines de tratar el caso del cual es el médico requerido o médico personal. En el teleseguimiento o televigilancia, el médico, vía internet, tomando en cuenta el informe del paciente, le da seguimiento al caso y adopta las medidas
curativa o terapéutica aplicable al mismo. Y en la teleasistencia, el profesional de la medicina, el médico, se asiste vía internet de otro médico. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica, qué sé yo, una intervención cardiológica, de corazón abierto, el médico en ese caso, que está practicando la operación, puede vía internet aplicarse de otros, asesorarse o dejarse guiar o asistirse de un cirujano cardiovascular a distancia. Entonces, de acuerdo a la hipótesis, se aplicará la responsabilidad civil. Por ejemplo, en el caso de la teleconsulta. Incluso, los mismos doctrinarios dicen que la teleconsulta tiene un futuro promisorio en el sentido de que, sobre todo en aquellas zonas rurales donde la ausencia de médico no existe, sería un medio de cómo las personas acceder a el servicio de salud frente a un médico. Entonces, en este caso, tenemos un contrato médico, donde se aplican las obligaciones esenciales del contrato médico: el deber de información, el consentimiento de paciente, las obligaciones de medios, el alea médico, en fin, se va a aplicar la responsabilidad civil del médico conforme al derecho. Aún sea vía internet. Sí, porque hay un contrato vía internet. Aquí vendría ya la cuestión aunque de la no sea un contrato escrito, porque ahí no hay un contrato escrito. Hay un contrato escrito, pero tú sabes que los contratos... Porque sería, por ejemplo, un contrato verbal. No es un contrato verbal. Es un porque contrato... por internet yo no firmo nada, magistrado. Recuérdate que existe ya aquí incluso la ley del comercio electrónico. Ahora, claro está, aquí es donde viene el problemita en cuanto a las pruebas, porque los abogados muchas veces se destapan llevando a los tribunales, entran a internet, buscan la cuestión y lo imprimen. Y eso es correr un albur, procesalmente hablando, porque te puede impugnar, porque sería muy fácil yo ir, meterme a internet y meterme una cosa y tirarla. Entonces, por eso entonces es que lo primero que hay que tener en cuenta es someterse al régimen de la ley de comercio electrónico, y siempre todo, yo como abogado, lo hiciera siempre a mi cliente: no, vete al órgano ordenador o al órgano rector para que te certifique que a través de ese servidor hubo esa relación vía internet entre esa persona con fecha, día y hora. Magistrado, entonces esa certificación pudiera hacer las pruebas. Y me pregunto, ¿cuáles serían las hipótesis desde el punto de la responsabilidad civil en lo que es la telemedicina? Y si eso serviría como prueba. Pero, amigos televidentes, en solo segundos regresamos. No pagas a su orden. Vendremos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto.
Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo tengo el mío, mi amor, hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Hermoso día Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tienen las alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe! Abel Martínez, llegó el orden. Qué lindo está mi Santiago. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón, Santiago está lindo, alma Santiago. Gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago qué orgulloso. ciudad que tiene. Señores, es que esto es en vivo, esto es en vivo. Y decíamos antes de irnos a la pausa, en estos dos programas especiales sobre la responsabilidad civil, magistrado, ¿cuáles son las hipótesis? Y con relación a la prueba, yo encuentro esto rarísimo, de verdad. Porque es muy bueno usted decir la telemedicina, sí, la teleasistencia, pero para yo ir al tribunal suyo a demandar, usted me va a exigir pruebas. ¿Cuáles serían esas pruebas? No, la prueba ahí se aplicaría conforme a la ley de comercio electrónico y firmas digitales, porque tiene que haber una prueba, tiene que haber un ente que autentique esa prueba de que esa relación virtual a X día, a X hora y entre fulano y fulano se realizó, porque es un contrato. Y actualmente en materia comercial, empresarial, es muy de uso las redes para esos fines. O sea que habría que buscar entonces la certificación de esos documentos a través de esas empresas. Eso no es fácil, magistrado. A través de Indotel. Eso no es fácil. Magistrado, hemos llegado al final del programa. El derecho es riesgo y los riesgos hay que correrlos. Gracias por compartir con nosotros esta segunda entrega de la responsabilidad civil en la República Dominicana. Y ustedes, amigos televidentes, no se pueden perder este próximo fin de semana el único programa jurídico de la República Dominicana, Abogado, Justicia y Sociedad. Y como siempre, jamás podemos apartarnos del Todopoderoso.